Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, sí, Ya. escucho. Nos quedamos en la transparencia 30, ¿no? En la transparencia 30, dice acá. ¿Bien? Eh, bueno, aquí el Producto Nacional Neto es igual al Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto es lo que se produce en el país durante todo el año, menos el desgaste por el uso de la maquinaria que lo ayuda a producir, que es la depreciación. Entonces da el Producto Nacional Neto. Y el ingreso nacional es la suma de las remuneraciones de todos los factores de producción que intervinieron en el proceso productivo del país. Los sueldos, los salarios, los intereses, la renta, los dividendos y las ganancias no distribuidas. Entonces, el ingreso nacional es igual al Producto Nacional Neto menos impuestos indirectos más subsidios. Por cualquier lado que se obtenga el Producto Nacional Bruto, siempre debe salir casi lo mismo. ¿Por qué digo casi lo mismo? Porque si sale el PBI 10.8, por el otro lado va a salir 10.6, pero siempre está cerca, muy cerca. Hay tres formas de medir el ingreso nacional, el Producto Nacional. Tres formas. Otros conceptos. Tratamiento de existencias. Las existencias son aquellas que están guardadas pero no utilizadas o vendidas. Esa es una existencia. Para el sector estatal, la existencia es algo que está guardado pero no utilizado. Al sector privado es una existencia, es algo que está guardado pero no vendido. No vendido. Entonces, esas son las famosas existencias. Los bienes intermedios es la tela, el acero, la tela para hacer la camisa, el acero para hacer un automóvil, etcétera, etcétera. Después tenemos el valor añadido y el valor imputado. El PBI es el valor de todos los bienes finales y servicios producidos. El PBI nominal mide estos valores que usan precios corrientes. Los precios corrientes son los precios que no está incluida la inflación. El PBI real mide los valores que usan los precios de un año base. Cuando ponen un año base, lo que tratan de hacer es medir la inflación, incluir la inflación. Por eso son reales. Siempre se diferencian los nominales de los reales. El PBI controla la inflación. Los cambios en el PBI nominal pueden ser cambio de precios y cambio en las cantidades producidas. Hay un plano cartesiano donde se pone PBI en el eje de las abscisas y nivel de precios o inflación en el eje de las coordenadas. Ese plano es la construcción de la demanda agregada. Entonces, lo fundamental es que la variable dependiente, independiente, tomen sus respectivas posiciones. ¿Okay? Los cambios del verdadero PBI solo pueden ser debido a cambios en cantidades, no en precios. Un modo de calcular el verdadero PBI es usando el precio del año base o precios constantes. Entonces, aquí está el deflactor. El deflactor, que es la tasa de inflación, ¿no? Deflactor,
que es la tasa de inflación, el aumento del porcentaje en el nivel de los precios. Esa es la inflación. El aumento del porcentaje en el nivel de los precios. Una medida del nivel de los precios. Esa es la tasa de inflación. Y el deflactor, ¿a qué es igual? El deflactor es el PBI nominal entre el PBI real por 100. El deflactor sirve para medir la inflación. La otra medida es la tasa de inflación. Cuando las cifras escapan a 3 dígitos, el deflactor no sirve. Utilizan otra unidad de medida, ¿no? Como en el caso de García, que generó la hiperinflación. Acá tenemos el PBI nominal y el PBI real. Bien. Tenemos el nominal 46.200, 51.400, 58.300. El año base lo han tomado en el año 2010, 46.200. Entonces, use las respuestas anteriores para calcular el deflactor del PBI del año base. Recuerden que es el nominal entre el real. Entonces, el primero va a ser 46.200 entre 46.200, 1%, 100. El segundo va a ser el nominal, 51.400 entre 50.400, ¿no? Y ahí lo tienen, 2.8. Entonces, la diferencia entre el 2010 y el 2012 es 2.8. Y la diferencia entre 2012 y 2011 es 9.1. Entonces, si ustedes dividen 51.400 entre 50.000, ¿no? Le va a dar 1.08. Por 100% va a ser 102.8. La diferencia con respecto al anterior, 102.8 menos 100, 2.8. Esa es la tasa de inflación. Ahora, en el 2012, 58.300 entre 52.000, ¿no? Ese es igual a 101.2115 por 100, 112.11. Con respecto al anterior, 112 menos 102 es 9.1. 9.1. Es 9.1. Bien, entonces, ustedes pueden observar que la tasa de inflación del año base al 2010 al 2011 no hubo información porque fue 1. En el 2011 fue 2.8 y en el 2012 fue 9.1. Esta es una inflación rectante. ¿Por qué? Porque se mueve entre 0 y 9, un dígito. 0 y 9.99, un dígito. Entonces le llaman inflación rectante. Si pasara a 10, ya le llaman inflación galopante en primer grado, porque recién en 10. Nosotros en realidad tenemos una inflación rectante de 6.5%, pero aún así en la realidad han aumentado los precios brutalmente. Lo que te quiero decir
es que si hace 3 meses ibas con 100, comprabas mucho más que ahora que con tus 100 soles. Dos aritméticos se engañan para trabajar los cambios en los porcentajes. Si su salario por hora se eleva 5% y usted trabaja el 7% más horas, entonces su subida de ingresos salario aproximadamente será 12%. No es así. No es así. Segundo, un cambio porcentual de X sobre Y, ¿no? El deflactor, sus subidas del 9% y subidas del RG del 4%, entonces la tasa de inflación es 5% aproximadamente. Una diferencia. Estos son trucos aritméticos para hallar la inflación. Cuando la economía está en recesión, significa una caída de la producción. En los países del grupo de los 7, la recesión dura aproximadamente 3 trimestres. La recesión más brutal en los países del grupo de los 7, que son Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Italia, ¿no? Entonces, en esos países la recesión máximo dura 3 trimestres. En 3 trimestres, o sea, antes del año, arreglan la recesión. En América Latina la recesión dura de 1 año a más. Tomando las medidas adecuadas se sale de la recuperación. La caída de la producción aumenta el desempleo y la recuperación disminuye el desempleo. Entonces, una caída de la producción aumenta el desempleo y una recuperación disminuye el desempleo. O sea, tenemos que recuperarlo para que la gente tenga empleo. Entonces, lo que quieren todos los países del mundo es crecimiento para que el desempleo disminuya. Eso es lo que quieren. Entonces, si con esos conceptos vamos ahorita a la economía peruana, el crecimiento va a ser 2% el 2023 y probablemente el 2024, si sigue este gobierno, va a ser 2%. O sea, vamos a una fuerte recesión. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento y el desempleo aumenta. Y si hay gente desocupada, es un grave problema, porque la tensión social se exacerba, peligrosa, ¿no? El IPC, igual que el PBI, convierte las cantidades de muchos países y servicios en la única cifra que mide el valor de producción. El IPC convierte los precios de muchos bienes y servicios en un único índice del nivel general de los precios. Índice de precios al consumidor. ¿Cómo construyen las encuestas para armar la canasta del consumidor? Esto es allá en Estados Unidos, porque el libro es americano. Cada 3 meses recoge datos sobre los precios de todos los artículos de su canasta familiar. La canasta familiar de Estados Unidos son más de 5.000. Entonces, cada 3 meses reconoce la información, recoge la información y la procesa. En este país se supone que cada 3 meses también van a los mercados, ¿no? Y toman los precios y arman el IPC. Eso es lo que tienen que hacer. La cantidad de gente que comienza a ser encuestada. El deflactor el deflactor del PBI mide los precios de todos los bienes y servicios producidos. El IPC mide los precios de los bienes y servicios comprados. Entonces, cada uno tiene una función diferente. El deflactor del PBI solo comprende los bienes
y los bienes producidos en el interior. El IPC, una subida de precios de Toyota fabricado en Japón y vendido en nuestro país, afecta al IPC. Afecta al IPC. Entonces, recuerden que todas las economías del mundo tienen comercio internacional y que todos los productos mayormente son importados. En Estados Unidos hay cantidad de automóviles japoneses. En el Perú hay cantidad de automóviles de diferentes países. Entonces, si suben los precios de esos países, de una u otra manera, los que compran esos bienes son perjudicados. Por eso es que hay diferencia de precios en la marca de los automóviles. El IPC, Repite esa parte, repite esa parte que está explicando del deflector, por favor. ¿sí? ¿Qué es lo que desea saber? Ese último ejemplo que dio, ¿puede Sí, explicarlo nuevamente? claro. Vamos a volver. ¿Cómo le dijo usted el IPC? Cada 3 meses contrata encuestadores, los envía a un mercado al azar de un distrito y arman el IPC trimestral. Entonces, como el año tiene 4 trimestres, van 4 veces. Y los estadísticos lo arman tal vez en promedio o tal vez de otra forma. Entonces, tú cuando comparas la inflación del Perú hecha por el INEI versus la inflación del Perú hecha por el BCR, encuentras una pequeña diferencia. Pero si tú comparas la inflación del Perú hecha por el Fondo Monetario o por el Banco Mundial o por la CEPAL, los datos son diferentes. Los datos son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ya tienen otra forma de capturar los precios en el tiempo. Pero la tendencia sigue siendo la misma. La tendencia. ¿Sabes? Entonces, ellos calculan el costo de la canasta con el IPC en cualquier mes. El deflactor mide los precios de todos los bienes y servicios producidos. ¿Cuál es el deflactor? El PBI nominal dividido entre el PBI real multiplicado por 100. Ese es el deflactor, ¿no? Entonces, mientras que el IPC mide los precios de los bienes y servicios comprados. O sea, cuando tú adquieres el bien, el IPC ya está midiendo. Comprado. Ahora, el deflactor del PBI solo comprende los bienes producidos en el interior del país. Los bienes producidos en el interior. El deflactor. Y el IPC, una subida de precios de Toyota fabricado en Japón y vendido en nuestro país, afecta al IPC. De todas maneras. Entonces, mira, todos los años los precios cambian los autos cambian de precios. Los automóviles Nissan del año pasado tal vez fueron más baratos que este año. Y el año subsiguiente tal vez serán más caros, según cómo se mueve la coyuntura mundial, ¿no? Porque todo está en base a las expectativas. Esa es la idea de estos indicadores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, ya, gracias. El IPC se calcula utilizando una canasta fija de bienes. Entonces, ahí ponen todos los bienes, ¿no? Todos los bienes. Vino, carne, papas, ¿no? Ají, lechuga, todos los bienes. Mientras que el deflactor del PBI permite que la canasta de bienes varía con el paso del tiempo, a medida que varía la composición del PBI. Y ahora vamos a hacer un análisis
del sector agrícola y el sector industrial en este país. Pero tú tienes que hacer el experimento. Agarra un billete de 20 soles y compra papa, zanahoria, tomate, aunque han subido brutalmente, pero el sector agrícola subsidia al sector industrial. Y con esos mismos 20 soles compra bienes industriales, leche, huevos, arroz, y compáralos. Y lo que vas a encontrar es que más llevas productos agrícolas que industriales. Más llevas productos agrícolas que industriales. Eso te quiere decir que el sector agrícola subsidia al sector industrial. Ese concepto tan elemental, el Estado tiene que apoyar al sector agrícola. Pregunta, ¿lo está apoyando? Respuesta, lo está abandonando. Ya sacaron el problema de los fertilizantes. Los mismos trabajadores mandaron una propuesta que costaba $430 tonelada. El Estado, mediante su ministro de Agricultura, el señor Guamani, sacó otra propuesta que vale 780. O sea, la diferencia se supone que alguien se la está llevando. ¿Y por qué tan caro? Estados Unidos lo daba en 30 días, los brasileños lo dan en 90 días y más caro. Entonces ya alguien observó y dijo, no, aquí hay algo que está equivocado. Ya están investigando. Entonces te das cuenta que todo es supuestamente negociado, ¿no? Bien, hay 3 índices, la Peire, Fischer y Pache. Al índice de Pache, como es le dicen Pasache, ¿no? Pero por lectura nomás. Entonces, cada uno tiene sus fundamentos. Cada gobernante aplica el índice que más se adecua a su forma o a cómo camina el país. Entonces, lo único que tiene que hacer es ver el gobierno de Fujimori, cuál de los índices tomó, el gobierno de García, cuál de los índices tomó, trabajó, el gobierno de Toledo, cuál de los índices trabajó, y cada uno tiene sus bondades y sus defectos. Las Peire, Fischer y Pache. Una canasta tiene 20 piezas y 10 discos compactos. Se pide hallar el coste de la cesta, el costo de la cesta. El IPC o un año base, ya te lo dan, 2012. Pero el IPC puede ser el 2014 año base, pero ya te dan el año base. La tasa de inflación a partir del año base aumenta. Entonces, miren esos precios. En el 2012, 20 pizzas, 10 soles, 10 discos, 15 soles. En el 2013 aumentó un sol la pizza y los CD igual. En el 2014 aumentó un sol más con respecto al año anterior y los discos aumentaron un sol. En el 2015 aumentó un sol más la pizza y los CD disminuyeron. Entonces te piden allá, ¿no?, el costo de la cesta. Entonces, ahí tiene usted el IPC y el costo de la cesta. ¿Cómo se ha obtenido eso? A ver, ya,
El de la cesta se multiplica, ¿no? 10 por 20 más 15 por 10. El costo de la Ajá, cesta. correcto. 15 por 10. Listo. Entonces, la pizza vale, ¿no? 10 por 20, 15 por 10, 11 por 20, 15 por 10 y así sucesivamente. Una vez que tienes la tabla armada, ¿no? Obtienes el IPC del costo de la cesta. ¿Ok? Entonces ahí sería 200 más 150, 350. 370, 400, 400. Ya sabes cómo obtienes el IPC. Ya te dieron el año base, ¿no? Ya te dieron el año base. Y ahí mediante una resta o una diferencia obtienes que los precios en estos 4 años se han reducido. De 5 aumentó a 8 y de 8 cayó a 2. Entonces, si tú quieres analizar de esa forma, es decir, que el verde aumentó al rojo y el rojo disminuyó al lila. Pero si quieres analizarlo con tasas de crecimiento, ¿no? De 5 a 7 hay una disminución. 5 menos 7 elevado al cuadrado, a menos, ¿no? El índice de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el índice de las Naciones Unidas? CN igual CI por 1 más I a la N, con tasas de crecimiento. Entonces, eso hace los estadísticos para tener un análisis amplio de todos estos índices. Pregunta. El azul es la vivienda. Y hemos dicho que la vivienda en el mundo es un bien elástico, inelástico o unitario. A ver, elástico, inelástico o unitario. Unitario, claro. No, errado. El alojamiento es inelástico porque es un bien necesario. En todos los países del mundo la vivienda es inelástica. O sea, son como los alimentos, son necesarios. Por eso es inelástico. Miren, en Estados Unidos semejante torta de vivienda que hay, ¿no? 41.9. Bien, eso te indica que hay escasez de vivienda. Eso te indica que los alquileres en ese país tienen que estar normados. Cosa muy diferente que en este país los alquileres estén normados. ¿Algún comentario sobre esa foto? Y ya que se debe tratando de que haya bastante Demanda de demanda, vivienda, porque hay escasez. Hay escasez. La población siempre quiere adquirir sus propiedades. Entonces, alguien vio la mejor idea de construir edificios hacia arriba, ¿no? Y la otra idea es que tú adquieras una casa como se estila en todos los países fuera de la ciudad y construyes tu casa. Eso en base en los a tu suburbios, como le dicen, ¿no? Suburbios le en dicen. los suburbios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las zonas periféricas de este país? Los Al conos. fin, los conos. Listo. Esas son las zonas periféricas. Ahora, ¿por qué hay tanta violencia en las zonas periféricas? ¿No? Porque realmente no pagan sus impuestos y alguien dice hay escasez de policía, la policía que cuida la ciudad está por otro sitio. Entonces, cuando hay escasez y hay vulnerabilidad, el AMPA arrecia con todo, el AMPA ataca con todo. Tal vez el ladrón que vive en esta casa no conoce al ladrón que vive en la otra cuadra, pero todos tienen la misma idea, o la más invisible. Necesitan. Cuando un ladrón te roba, dice, no tengo que comer. ¿Tú has visto? Ayer, anteayer, el chico se agarró que no tengo que comer. Él tiene razón, pero él no tiene el derecho. Tiene razón. Entonces hay que dar empleo.
Y hasta, además que los centros penitenciarios sirven para rehabilitar. La pregunta es, ¿a qué porcentaje rehabilitan? Ahí más bien los educan para ser más avesados. Más avesados, aprenden más, aprenden más. Persona que entra a un penal aprende más, ¿no? Aprende hasta para hablar, aprende normas, aprende leyes, ¿no? Te da ideas, ¿no? Mira, Samir aprendió, ese que está dilatando todo, porque estuvo en la cárcel, estuvo guardado. Profesor Portillo, que estuvo detenido por lo que ustedes ya saben, salió de la cárcel como abogado, no como ingeniero de sistemas. Entonces, cuando en la universidad alguien lo quería molestar, lo empapelaba y él ganaba, ¿no? Sin ser abogado, aprendió. Él me dijo que había aprendido más abogacía que en ingeniería de sistemas. Entonces, imagínense, los que están ahí 10 años, 20 años, salen pero profesionales. Argentina, del 80 al 2012. Y si ponemos ahorita imaginariamente 2021, entonces ponemos a Argentina, si ponemos imaginariamente en el último, agregamos un, una fila más, ¿no? 2021 o 2022 Argentina, ¿cuánto tiene de inflación? 50, 54. Entonces comenzó 80, 84, 268. Recuerda que Argentina tuvo hiperinflación, igual que Perú. En el 90, 94, 53. En el 2000, deflación negativa. En el 2002, 26. O sea, en el 2002, inflación galopante. En el 2005, inflación rectante. En el 2008, inflación rectante. En el 2010, inflación galopante inicial. En el 2002, inflación rectante. Y en el 2022, inflación galopante, sin más del 50%. Bolivia también tuvo hiperinflación. Esos son los rezagos que quedaron de la hiperinflación. 119, ¿no? 119. 14, y de ahí fue bajando hasta el 2012. Ahorita Bolivia tiene una inflación de un dígito. Brasil o otro país que tuvo hiperinflación. Antes que continúe, ¿y qué opina bueno, se habla bastante, ¿no? Del gobierno de Evo Morales, de todo lo que, en cuanto a justamente estos datos macroeconómicos, ¿no? De que la inflación era mínima y de que en Bolivia había habido un crecimiento, ¿no? Entonces, este, ¿cómo se explica eso, ¿no? Que siendo un gobierno, obviamente, de ciertos sectores de izquierda, pueda lograr esto, ¿no? ¿A qué se debe eso? Mira, Velasco, Morales no, porque Morales le entregó el poder. Morales fue un hombre de suerte. Yo recuerdo que con Morales fuimos al Mundial, ganamos un sudamericano, entonces la población estaba quieta y tranquila y la inflación la mantenía a raya. Entonces, desde Velasco en el modelo de izquierda, lo único que hace el tipo de cambio lo mantiene fijo. Recuerdo que el tipo de cambio era 3.40 y el tipo de cambio tuvo 5 años, 3.40. 3.40 lo mantuvo a raya. Al mantener el tipo de cambio, mantiene la inflación, controla los precios, controla los precios. Pero ese control de los 4 años que hizo Velasco ya no soportó más en el quinto año y se violentó. O sea, comenzaron a crecer los precios. ¿No ven que había escasez? Al haber escasez, los precios suben. El 2023 va a ser un año negro para todos nosotros. Hay gente que está agarrando sus maletas y va
está buscando un país tranquilo y seguro para irse. Cuando te digo que hay gente que está levantando sus maletas, es la gente que tiene activos. Por lo menos tendrán pues unos $200.000 como mínimo para salir de este país. El 2023 va a ser negro. Si los argentinos vivieran en este país, ya estuvieran arrancando. Los argentinos cuando ven una hiperinflación, arrancan, venden todo lo que tienen y se van a un país seguro. Y la mayoría vuelve cuando ya el país está tranquilo. Compra de nuevo, ¿no? Y vive en su país. El peruano no. El peruano soporta todo. Entonces, se me dice, ¿cómo analiza esa situación? Este gobierno de Velasco y la continuación de Velasco le cede el modelo a Bermúdez porque ya no daba más, ya esto se había desbocado. Todas las instituciones estaban podridas. Había un grupito que se levantaba todo. Ese era el problema, ¿no? La familia de los militares levantaron todo. Pues tú tienes que leer ahí, ¿no? Los Velasco, los Zarzola, los Tantalian, todos ellos, que ahora tienen dinero, ¿no? De una buena suerte, digamos. Entonces, el modelo ya nos dio y Velasco le dijo, le cedió el poder a Bermúdez y Bermúdez lo entregó a la democracia. Eso fue todo. No hubo mejora en la calidad de vida, no hubo mejora, ¿no? También aumentó la pobreza, aumentó la pobreza. Antes había, recuerdo que los de Guaral, cuando los sembraban, tenían abundancia. Ahora ya no tienen abundancia. Han cambiado las formas de vida. Y si vuelves al tiempo actual, el fertilizante es un insumo que sirve para producir el bien. Y si está escaso, como dijo el reportaje ayer en la mañana, ¿no? O el domingo dijo, ¿no? Si no hay cebolla, el precio de la cebolla tiene que subir. Tiene que subir. Lo único que tienes que hacer es ir con un lápiz y papel al mercado hoy día y de aquí dentro de un mes te vas con tu mismo lápiz y papel y cruzas la información. Entonces, ¿por qué? Porque no hay producción. La otra salida es importar cebolla, tomate. Ya vamos a importar todo. Pero este gobierno, como no tiene ganas de importar, hay otro problema, la presión de las familias. Bien, eso es lo que te puedo informar. Perú es el cuarto país que tuvo hiperinflación. Chile, México, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, esos no tuvieron hiperinflación, ¿no? Entonces, si tú observas, en los mismos años en los países se aplicaron casi las mismas políticas que fueron dadas por el Fondo Monetario Internacional, con un nuevo modelo. A partir del 90, el modelo neoliberal, ¿no? A partir del 90. ¿Y quién aplicó el modelo en América Latina? Que ni los americanos querían aplicarlo, ni los ingleses. Pinochet. Pinochet tomó el poder, aplicó el modelo neoliberal. Chile salió arriba, pero claro, sacrificó un montón de gente porque hay oposición. Hay oposición, ¿no? Entonces, los chilenos encontraron que el campeón mundial, que era chileno de caza submarina, llega a Chile, su verano, se va a hacer sus ejercicios a la playa, al mar, y encuentra un cementerio debajo del mar. Miles de muertos, esperando que los pescados se los coman.
Y él, al descubrir eso, habla y a la semana siguiente el campeón mundial de buceo muere ahogado, ¿no? Gracioso los chilenos. Y ahí ya se destapó todo. O sea, el modelo sirvió, pero como tuvo resistencia, entraron al golpe, ¿no? Al asesinato. Y seguramente en todos los países es lo mismo. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Por qué el IPC puede exagerar la inflación? Por un sesgo de sustitución. Esos son los precios relativos. El verdadero costo de vida aumenta menos deprisa que el IPC. Es un precio relativo. Si la carne vale 10 soles kilo y el pollo vale 5 soles kilo, el precio relativo de la carne sobre el pollo es 10 entre 5 a 2. Y si quiere el precio relativo del pollo sobre la carne, es al revés, un medio, ¿no? O sea, con mi poder adquisitivo y mis precios relativos, puedo manejar bien mi hogar, conociendo los precios relativos. Los nuevos bienes. La introducción de nuevos bienes en el mercado ocasiona que los consumidores disfruten de un bienestar mayor, porque tienen más productos para elegir. Entonces, en los escaparates de las tiendas hay infinidad de productos. Entonces, tú tienes que elegir de acuerdo a tu poder adquisitivo y los cambios de calidad. Cuando una empresa altera la calidad de los bienes que vende, no toda la variación de su precio refleja cambios en el coste de vida. Entonces, hay cambios de calidad. Todas esas ideas sirven para que el IPC, ¿no?, puede exagerar la inflación. ¿Por qué el IPC puede exagerar la inflación? El deflactor del Producto Bruto Interno refleja lo que ocurre en el nivel general de precio de la economía. El deflactor es importante cuando la inflación es de un dígito, en este caso en el Bolivia, en el año 2000, 2002, 2005, 2010 y 2012. En Chile, en el 2000, 2000, 2002, 2005, 2008, 2010, 2012. El deflactor es una buena unidad, pero si vas a medir 3 dígitos, ya el deflactor no sirve, no te da mucha certeza, ¿no? Ahí está. PBI, IPC y el deflactor. El IPC es el rojo, el deflactor es el azul y el verde es el deflactor. PCE. Bueno, es en Estados Unidos. Categoría de la población. ¿Quiénes son empleados? Personas que tienen un empleo. Empleados. Desempleados que no tienen empleo. Población económicamente activa. Es la suma de los empleados y desempleados. O sea, los desempleados son los que van a buscar trabajo y no encuentran. No importa la edad ahí, ¿no? Claro, los consideran como poblaciones. O sea, si yo fuera desocupado y voy a buscar trabajo hoy día y no encuentro, me incluyen en la población económicamente activa porque yo tengo deseo de trabajar. No hay, ya no es, ¿no? Y alguien crea la famosa Ministerio de Trabajo que ofertan trabajos. Ofertan, seguro que ofertan. El problema es que cuando llegas ya están copadas. Entonces, ¿quiénes son? Ustedes son inactivos, porque son estudiantes a tiempo completo. Pero si tú trabajas, ya no eres inactivo. La ama de casa es inactivo,
los jubilados son inactivos, ¿no? Pero hay algunos jubilados que trabajan, ¿no? Hay algunos jubilados que siguen trabajando. O sea, ya no son inactivos, eso pertenecen a la PEA. ¿Cuánto es la población económicamente activa de este país? A ver, busca en internet y me dices, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la población económicamente activa? ¿Cómo hay a la tasa de desempleo? La población activa es número de ocupados más número de desocupados. La tasa de paro es el número de parados entre la población activa por 100. Esa es la tasa de paro o tasa de desempleo. Tasa de actividad. Este indicador está relacionado con esta tasa de actividad, que es porcentaje de la población adulta que pertenece a la población activa. La tasa de actividad es igual a la población activa entre la población adulta por 100. Si tú has leído el periódico del domingo pasado, ¿no? Vas a encontrar que en Gamarra utilizan jóvenes entre 12 y 16 años para trabajar. Si ellos no están registrados, eso se llama explotación, ¿no? Entonces, el peruano se protege contra todo. Entonces, un papá lleva a trabajar al hijo al 7º piso de Gamarra, donde están poniendo ya, bueno, ya se acabó la producción de camisetas del Perú, pues porque el Perú no va al mundial. Entonces, para ponerles nombres hay que, no sé cómo, qué es la palabra que utiliza. Para ponerle nombre a cada camiseta, son químicos. Y ese químico lo absorbe porque trabaja casi sin protección. Y son menores. Entonces, son menores. No, no se supone, le pagan menos. Bien, entonces eso está penado por la ley. Ahí tienes en Estados Unidos, número de empleados, 147 millones. Número de desempleados, 8.7 millones. Población adulta, 249 millones. Esa es la de 2014. Entonces ya tienes, calcule la población activa, la tasa de paro y la tasa de actividad. Número de empleados, 147.4. Número de desempleados, 8.7 millones. Población adulta, 249 millones. Y ahí está la forma como las obtienes. Empleados, 147, ¿no? Empleados, desempleados, 8.7, y la población adulta, 249 millones. Aplicando las fórmulas, población activa L es igual a E más U, o sea que es igual a número de empleados más número de desempleados. 147 más 8 te da la población activa 156. La tasa de desempleo U sobre L por 100, 8.7 entre 156 por 100. La tasa de desempleo es 5.6. Y la tasa de actividad es L sobre población por 100. 156 por 1 sobre 2,49%. Y ese es 62.7. ¿Está bien? 62.7. Entonces, ahí tienen las tres tasas como se deben de obtener. Si el país está en expansión, hay más gente trabajando. Si el país está en recesión, hay menos gente trabajando. Pero también hay que tener la variedad en los cambios sociales en las sociedades. Mira, es inaudito, no creo, es el único país del mundo que para cambiando ministros
15 días. Y los ministros tienen una función en cada rubro y no la cumplen porque los paran variando. Ahí está el ejemplo de agricultura. Firmó, vino el otro cambió, vino el otro cambió, vino este Guamaní y se agenció. Entonces, es una locura. Después de la Segunda Guerra Mundial, los hombres y las mujeres desempeñaban papeles económicos muy diferentes. Ya cuando la mujer entra a trabajar en la Segunda Guerra Mundial, donde Rommel plantea tener una armada poderosa, entonces niños, mujeres, ancianos a trabajar para producir material bélico. En el 2010 indican que el 59% de las mujeres participen en la población económicamente activa, mientras que 71% eran varones. A juzgar por su participación en la PEA, los hombres y las mujeres desempeñan actualmente el papel más igual en la economía. Bien, con las nuevas tecnologías, las mujeres tuvieron más tiempo, ya no en la crianza de los niños, sino que las nuevas tecnologías, que son los electrodomésticos, le dieron más espacio para trabajar. La lavadora, la secadora, la congeladora, las planchas, todo, ¿no? Liberaron. En la misma transparencia por error. Las nuevas tecnologías, control de la natalidad, que ha reducido el número de hijos que tiene la familia típica y se debe a los cambios de actitudes políticas y sociales. Ahí nomás. ¿Cuánto es el número de hijos que debes de tener a partir de este año? ¿Cuántos hijos debes tener? Debes de tener. Máximo y mínimo. ¿Cuánto? A ver. Uno. Uno. Ya, eso es lo que estila. Uno. ¿No? Un hijo. Uno mínimo, dos máximo. Porque son un costo bien oneroso, ¿no? Porque tú a tu hijo no lo vas a enviar a un colegio público, porque tú ya pasaste. Porque tú, como ya eres instruido, no vas a permitir que pierda el tiempo, lo mandas a una universidad privada, ¿no? Y lo preparas más rápido para la vida. Y eso es lo que se tiene que hacer y eso es lo que se hace. Ya no hay otra forma. En China me parece también de que cuando alguien tiene un hijo adicional, pagan impuestos, ¿no? Me parece, o en Japón. En China, en China. Por eso que los chinitos que se vienen son los que tienen mayoría de familia. Mira el chinito que vende en tu esquina. Que tiene como mínimo 3. El chinito que vendía en mi esquina, el anterior tenía 4. Se fue ese y llegó otro chinito, este tenía 3. Entonces vienen porque no quieren seguro pagar el impuesto. ¿Está bien? Bien. Ahí tienen la participación. ¿Y qué sucede? ¿Por qué en Venezuela la jubilación era temprana y no eran los 65 años? Porque tenía riquezas, pues, tenía riquezas, ¿no? En Francia, hace 2 años, 3 años, Sarkozy quiso aumentar la jubilación a 1 año más. Los franceses le voltearon el país y hubieron críticas, ¿no? Y en Alemania, ¿por qué se jubilan a los 50 años? Entonces, todas esas cosas están en actitudes, cambios, políticas sociales. Que de eso tiene que encargarse lo que conocemos ahora como el Ministerio de la Mujer, ¿no? Tiene que armar política. Bien.
En el 2012, este dato de Alemania, 53.9 millones de habitantes, España 30, Francia 40, Reino Unido 40, Italia 39. Población activa, 42%, en millones, perdón, 42 millones, 23 millones, 28, 31. Número de desocupados. Alemania, 2.300.000, España, 5,8, el más alto, Francia, 2,8, Reino Unido, 2,5, Italia, 2,7. Tasa de actividad, porcentaje y tasa de paro. España tiene siempre la más alta de Europa. Es el patito feo de Europa, ¿no? Es la puerta de entrada para Europa. ¿Okay? Ahí tenemos nosotros que ver si ponemos la del Perú, sería diferente, ¿no? Si ponemos la del Perú. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Que alguien busque cuánto es la tasa de desempleo en el 2021 en el INEI o el Ministerio de Trabajo. Bien. Ahí terminó la clase de este capítulo. Vamos a ver la del siguiente capítulo. Oh, se ve la renta nacional, ingreso nacional, dónde vienen y a dónde van. ¿Se ve ese dato? Sí. Se ve, ¿no? Ya, esta es la teoría clásica, cómo se entendía la macroeconomía antes de, cómo se manejaba. Teoría clásica. En este capítulo usted aprenderá qué determina el gasto total y el ingreso total de la economía. Cómo se determinan los precios de los factores de producción. Cómo se distribuye la renta total. ¿Qué determina la demanda de bienes y servicios? ¿Cómo se logra el equilibrio en el mercado de bienes? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en este capítulo. ¿Bien? ¿Cómo se distribuye la renta? En una economía cerrada, los mercados se vacían. En una economía cerrada, donde se intersecta la oferta y la demanda, los mercados se vacían. En el lado de la oferta están los marcados los factores: oferta, demanda, precio. Determinación de producción, renta. En el lado de la demanda están los determinantes: el consumo, la inversión y el gasto público. Como es economía cerrada, no interviene la X menos M, lo que se exporta y lo que se importa. Y tenemos equilibrio en el mercado de bienes y en el mercado de fondos prestables. Y empezamos con la función de producción. La función de producción de las personas que cosechan su papa, de las personas que hacen sillas, de las personas que fabrican, bueno, acá no sé, automóviles, de las personas que fabrican bicicletas. Entonces, todos tienen un factor de producción, que es el capital, que es la herramienta, la máquina, la estructura, ¿no? Y el trabajo. Ustedes están sentados ahí para hacer un trabajo mental.
después que logren su título, su bachillerato, no para hacer un trabajo físico. El trabajo físico lo hacen otras personas, o ustedes. Entonces, el factor de producción es el capital y el trabajo. Pregunta, ¿cuál de los dos es más importante? ¿El capital o el trabajo? ¿Cuál es más importante? Trabajo. El trabajo, ¿no? Entonces, antiguamente era el capital, yo tenía capital, me llevaba las mayores utilidades. Pasaron los años, muchos años, y alguien dijo, no, el trabajo, yo te doy la idea y tú me pagas por la idea. Y el capital pasó a segundo plano. Entonces, el trabajo es lo más importante. Muestra cuánta producción la economía puede producir con maquinarias de capital y unidades de trabajo. Y esto refleja el nivel tecnológico de la economía. Y exhibe rendimientos constantes a escala. ¿Qué son los rendimientos constantes a escala? Si yo aumento el capital 10% y el trabajo 10%, entonces la producción de la economía tiene que salir 10%. Esos son rendimientos constantes a escala. Si aumento 10% el capital y 10% el trabajo, el resultado de la producción tiene que ser 10%. Son rendimientos constantes a escala. Y se parte de ahí. Pero también hay otros rendimientos. Rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes. Entonces ahí tenemos los rendimientos constantes, que ya decimos, y explicamos, y los rendimientos crecientes. Si yo aumento el 10% de capital y el 10% de trabajo, y el resultado me sale 15%, entonces son rendimientos crecientes. ¿Y cuánto sale? ¿Y cómo es los decrecientes? Los decrecientes, aumento el 10% de capital, 10% de trabajo, y el resultado me sale menos del 10%, digamos 8%. Entonces son los rendimientos decrecientes. Siempre el ser humano quiere colocarse donde está el mayor beneficio, ¿no? El mayor beneficio. Ahora, los rendimientos crecientes pueden ser porque aparecen nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, etc. Y ahí hay, a raíz de capital y trabajo, le pones Z a un entero positivo, a ambos, ¿no? Raíz de ZK, raíz de ZL, multiplica Z al cuadrado. Entonces, aplicas a cada uno y sale que son rendimientos constantes para cualquier entero positivo mayor que cero. Cuando el capital del trabajo lo elevas a la 1/2, son rendimientos constantes en cada. Cuando cada factor lo elevas a una potencia, ¿no? Mediante una suma, salen rendimientos crecientes a escala para cualquier entero positivo mayor que 1. Ahí tenemos estas funciones de producción. K cuadrado sobre L, ZK elevado al cuadrado sobre ZL igual 2ZK K cuadrado Z sobre L, ¿no? Y cuando el numerador se da este tipo de función K sobre L, son rendimientos constantes a escala para cualquier Z mayor que 0. Para cualquier Z mayor que 0. Cuando es una suma, también
Z mayor que 0, ¿no? Supuesto de esta teoría. Podemos ver que los factores de producción y la función de producción determinan conjuntamente la cantidad ofrecida en bienes y servicios, que a su vez es igual a la producción de la economía. Entonces, los supuestos es que la tecnología es fija y el capital y el trabajo son fijos. La tecnología es fija y el capital y el trabajo son fijos. Entonces, y eso se da en las empresas, pero también se da en el hogar, ¿no? Entonces, si tú tienes tu lavadora, es una tecnología. Lavadora, secadora es una tecnología. Tu refrigerador es otra tecnología. Aparatos electrónicos para cocinar es otra tecnología. Versus aquellos que no tienen lavadora, no tienen frigider, no tienen aparatos para ayudar en la cocina, ¿no? Entonces están en otro rubro. Y eso tiene que estar claro. La producción está determinada por la oferta fija de factores y el estado fijo, la tecnología. La oferta es Y barra, es la oferta. Y es igual, otra en función del capital fijo y el trabajo fijo. El salario es el precio del trabajo. ¿A cuánto está el salario? ¿Cuánto está el salario? Está Salario en mínimo, 1000, 1030 1025. 1025. Ya. Entonces, si tú divides, ¿y cuánto es el porcentaje que le quitan a 1025? el En 10%. realidad, ¿cuánto? 10% por el tema de AFP, esos temas. Ajá. En realidad le quitan el 18. O sea que ellos se quedan con 840.5. Con 840, si son dos personas, él y su esposa, se enfrentan a la canasta familiar. Pero ellos están contribuyendo en pagar los impuestos, ¿no? Entonces, como él o ella sabe que con un salario básico no puedo vivir, entonces lanzo a mi contraparte también por un salario básico, que ahí ya serían 1.680. Ya podrían pagar la canasta de víveres, donde te incluía la vivienda también, ¿no? Entonces, por eso es que la gente alquila de acuerdo a lo que gana. No vas a alquilar un cuarto de 1.000 soles sabiendo que ganas un salario y medio. ¿No? Sería una locura. Entonces, no vas a hacer como Yoshimar, pues que alquila mansiones de 40.000, paga 2 meses y de ahí se somete a un juicio de 2 años y vive gratis. De los 24 vive gratis 22, ¿no? Y así se la para pasando. Y eso está mal, es un mal ejemplo. Bien, ¿y cuál es la tasa de alquiler de capital? ¿A cuánto está? A ver, ¿a cuánto está el precio de alquiler de capital? ¿Cómo lo averiguo? A ver, ¿cómo averiguas? ¿Cómo averiguas? ¿Sabes cuál es la tasa de alquiler de capital?
la tasa de interés a la que te presta el banco. Y ese es el precio del dinero, ¿no? ¿A cómo te presta un banco? A ver, anda, pues que te preste 2.000 soles para ver cuánto te cobra. Lo que te cobra, esa es la tasa de alquiler de capital. Y por último, si tú ganas 840.5 deducido tus impuestos de tu salario básico, divides entre 30, te sale 28 soles. Y divides entre 8 horas diarias y te sale 3 soles 50. Entonces tú le regalas un sol a ese marroncito que te cuida un banco o te cuida la seguridad de la UNE, un sol. Se siente contento porque sabe que estás aliviando el peso de su cargo, ¿no? Estás aliviando el peso de su cargo. Bien, entonces el salario es el precio del trabajo. Tasa de alquiler capital es el precio del capital. Salario nominal, R, tasa de alquiler de capital nominal, P, precio del producto, WP es el salario real, es el salario nominal, entre el precio del producto, el salario real, y el RP es el tasa de alquiler de capital real. Tasa de alquiler de capital real. Entonces, salario real de doble sobre P y R sobre P es igual tasa de alquiler real. Del capital real, ¿no? ¿Por qué apunto? Porque lo vamos a utilizar más adelante. Los precios de los factores vienen determinados por la oferta y la demanda en los mercados de los factores. Recuerde, la oferta de cada factor es fija. ¿Y qué sucede con la demanda? Se pregunta, ¿no? La oferta de cada factor es fija. ¿Y qué sucede con la demanda? Recuerden que la demanda es finita y la oferta es infinita, pero ahora te están recordando que la oferta es de cada factor es fija. Suponemos que los mercados son competitivos. ¿Qué significa competitivo? Que si tú consumas o no consumas un bien, tú lo vas a afectar en los precios. Entonces, los mercados son competitivos. Tú no afectas al precio de la carne, al precio del pollo, al precio de las manzanas, del pan. Si tú compras o no compras, no afectas. Cada firma toma el salario nominal, el salario, a ver, salario nominal de doble, tasa de alquiler de capital nominal, el capital nominal, y precio del producto. Precio del producto. Bien. Ahí está mi doble salario nominal, R tasa de alquiler y P precio del producto. La idea básica. La empresa contrata cada unidad de trabajo si el costo no excede el beneficio. Entonces, la empresa, toda empresa, ¿qué es una empresa? Es una institución que adquiere insumos para convertir en productos. O sea, adquiere inputs para producir outputs. Esa es una empresa. ¿Y cuál es el objetivo de la empresa? Obtener lucros y beneficios. Por esa razón, la empresa contrata cada unidad de trabajo si el costo no excede el beneficio.
El objetivo de la empresa, ¿cuál es? El beneficio, la ganancia, el lucro. Costo es igual al salario real y beneficio es el producto marginal del trabajo. Entonces tenemos ahí que el costo es el salario real, ¿no? Y el beneficio, producto marginal del trabajo. Esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, el producto marginal del trabajo, que es el beneficio, es el producto extra que la empresa puede producir utilizando una unidad adicional de trabajo, manteniendo los demás factores fijos. Entonces, producto marginal del trabajo en función de capital trabajo más uno, menos función de capital trabajo. Ahí se da el producto marginal del trabajo. Es el cambio de uno que va a influir en el otro al final. Ahí está. Entonces, el trabajo es de 0 a 1, 1. De 0 a 10, 10. En el segundo, de 1 a 2, 1. De 10 a 9, 10, 19, 9. De 2 a 3, 1. 19, 27, 8. Entonces viene 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hasta llegar a 1. 54 entre 50, menos 55. 55 menos 54, 1. De 10 a 9, 1. Entonces, ese es el producto marginal que tienes que determinar. Graficar la función de producción y graficar la curva del producto marginal del trabajo. Ahí te está diciendo ahí está, calcular y graficar. La función de producción, el trabajo, mira cómo va creciendo, aumentando el output y el producto marginal con pendiente negativo. Va disminuyendo a medida que aumenta el trabajo, ¿no? Va disminuyendo el producto marginal. Entonces, las pendientes son diferentes. Y aquí, ahí está la función de producción. Se añade más trabajo, el producto marginal de trabajo cae. A medida que va aumentando, ese triángulo se va achicando hasta hacerse una tangente. ¿Okay? Entonces, miren, la pendiente de la función de producción es igual al producto marginal de trabajo. Va a llegar un momento que se hace una tangente. A medida que el factor de producción se incrementa, su producto marginal cae, con todo lo demás se equilibramos. Intuición, suponga que el trabajo aumenta mientras que el capital es fijo. Menos maquinaria por trabajador y menor productividad por trabajador. Eso es lo que, la intuición que obtiene de estos conocimientos. Si el trabajo aumenta mientras que el capital es fijo, lo que te está diciendo es menos máquina por trabajador y menor productividad por trabajador. Entonces, si hay una máquina para un trabajador, bien. Si hay una máquina para 2 trabajadores, si hay una máquina para 3 trabajadores, y así la productividad va disminuyendo. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio en el número de máquinas y en el número de trabajadores. Y aquí te dan para identificar los rendimientos decrecientes, ¿no? Cuando en función de capital y trabajo, en función de la raíz cuadrada y en función de cada factor tiene raíz con una constante, 2 y 15. Con el producto marginal de trabajo, no, producto marginal igual 15 para todo L.
con la primera derivada, ¿no? B, cae como cuando aumenta el L por la raíz cuadrada. Derivas un medio de K por L a la 1 menos un medio, qué sé yo. Entonces te dice que el producto marginal cae cuando aumenta el trabajo. Y la tercera opción, el producto marginal cae cuando L cae, o la forma de la función de producción. Entonces hay tres formas de función de producción, ¿no? Una es la suma y una es la raíz cuadrada, y la otra función es una constante seguida de una raíz más una constante seguida de la siguiente raíz. ¿Okay? Entonces son tres formas diferentes. Que el salario real es 6 y el trabajo es 3. Debe contratar la empresa más o menos trabajo. ¿Por qué? Y si el trabajo es 7, deberá la empresa contratar más o menos trabajo. ¿Por qué? Bien. Entonces, ustedes comienzan a desarrollar y van a observar que cuando se da el equilibrio, cuando el salario real es igual al producto marginal del trabajo. Esa es la fórmula. Cuando el salario real, ¿cuál es el salario real? W sobre P. Es igual al producto marginal del trabajo. Ahí se da lo óptimo. Producto marginal del trabajo es igual al salario real. Ahí se da lo óptimo. Unidades de producción, unidades de trabajo. Ahí está la demanda laboral con pendiente negativa. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Por qué la oferta de trabajo es paralela al eje de las ordenadas? Porque la oferta de trabajo no está en función de nada. Es una oferta dada. Pero cambia cuando se convierte en pendiente positiva. Cambia. Entonces la oferta de trabajo, la demanda de trabajo tiene pendiente negativa. El salario real se ajusta para igualar la demanda y la oferta de trabajo. El salario real se ajusta para igualar la demanda y la oferta de trabajo. El salario real se ajusta para igualar la demanda y la oferta de trabajo. Entonces, hemos visto que el equilibrio se da entre el producto marginal del trabajo y que es igual al salario real. Con la misma lógica también se hace la tasa de alquiler de capital real. Ese es igual al producto marginal del capital. Con la misma lógica. De los rendimientos decrecientes al capital, el producto marginal del capital cae como K cuando K se incrementa. Cuando el capital se incrementa, el producto marginal cae. La curva del producto marginal de capital es la curva de demanda de la empresa para el alquiler de capital. La empresa maximiza beneficios solo si cuando el producto marginal de capital es igual a la tasa de alquiler de capital real. Es este. Es este. Y ahí está la foto. Igual la oferta de capital, miren la foto, y la oferta de trabajo. Esa es la oferta de capital paralela al eje de las ordenadas, donde están las unidades de producción. Y aquí en el otro está también las unidades de producción
producción, abajo unidades de trabajo, y abajo unidades de capital y unidades de producción. Son similares, ¿no? ¿Cuánto es el equilibrio? Donde se corta la oferta y la demanda, o sea, la oferta de capital y el producto marginal de capital, y la demanda de capital. Entonces, esta teoría neoclásica de la distribución es una forma como se mide el producto bruto interno, con las funciones de producción, suponiendo que todas están legalizadas, ¿no? Y ahí está la renta nacional. La renta nacional, que es igual a la tasa de alquiler de capital, ¿no? Es igual, la renta total de trabajo es igual al salario real multiplicado por el trabajo y es igual al producto marginal del trabajo multiplicado por el trabajo. La renta total de capital es igual a R sobre P por K por el producto marginal de capital. Entonces, sumando todas esas dos, hola Carlos, dime. Bien. ¿Cómo se distribuye la renta, el trabajo y el capital? ¿Qué beneficio definir? El beneficio económico, como Y menos salario real por trabajo, menos tasa de alquiler de capital por capital. Como Y menos producto marginal del trabajo por L, menos producto marginal de capital por K, es beneficio económico. Si la función de producción es CRS, entonces Y es producto marginal de trabajo por trabajo más producto marginal de capital por K. Entonces, si supone que el beneficio es igual a cero, o sea, invierte 10 y gana 10, cero, ¿no? Se aplica el teorema de Euler, por definición, un entero positivo en la función de producción. Pero sabemos que todas las empresas en este sistema capitalista logran su objetivo en su gran mayoría, Y ahí se redistribuye la renta y el capital, donde en la función 1, trabajo y capital es igual al producto marginal del trabajo, y en F2, trabajo capital es producto marginal del capital. Y de esa manera se distribuye la renta. Entonces, en resumen, cuando tú quieres hacer producción de cualquier bien, ¿no? Tienes que aplicar estos factores de producción que son el capital, que la maquinaria, equipo, todo lo que te sirve, más el trabajo físico mental. Por ejemplo, un sastre utiliza su máquina, la tela, los botones, el hilo. Ese es su capital. Cuando aplica su arte para hacer un terno, ¿no? Esa es su habilidad del individuo, de este ser. Combinando los dos factores, obtiene un bien final que se llama un terno. Si ese terno, todos los insumos, más sus 3 horas que se demoró en hacer, que él cobra 30 soles por hora, ¿no? 90, más todos los insumos, 90, el costo del terno es 180. Pero él lo vende a 400 soles. Ya está obteniendo su beneficio. Y esa fórmula no es otra cosa más que el ingreso total, precio por cantidad, menos costo total, costo fijo más costo variable. Entonces, tiene que ser mayor que cero.
Si es igual a cero, no gana ni pierde. Pero todas las empresas tienen un objetivo y es ganar. Punto. Esa es toda la gran idea que hizo la contribución estos señores neoclásicos. Porque esta idea viene de los clásicos, de Smith, Ricardo, Malthus, de ahí viene la idea, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? A ver. Bueno, ya este es un ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? La proporción de ingresos totales de Estados Unidos del año 60 al 2010, 50 años. Entonces, parte del trabajo de ingresos es aproximadamente constante en el tiempo. Por lo tanto, parte de la capital también lo es. Entonces, se han mantenido entre 0.7 y 0.8, ¿no? La proporción de ingresos. Porque ellos se pagan mejor que nosotros por su estándar de vida, ¿no? Entonces, como el dólar es la moneda mundial que está indexada contra la inflación, entonces ellos ven cuánto te pagan por hora. En Estados Unidos no existe Ministerio del Trabajo. Tú no puedes ir a quejarte porque en Estados Unidos, si hoy día te expulsan de un trabajo, mañana encuentras en otro trabajo. Y automáticamente cuando encuentras en otro trabajo, ya estás asegurado. O sea, tu salud está asegurada. ¿Por qué? Porque se conectan inmediatamente. Vino este señor Koch Douglas, entonces la función Koch Douglas. La función Koch Douglas tiene participaciones constantes. Perdón. Un segundito, por favor. Dime. Disculpe. Koch Douglas. Douglas era un congresista, era un economista. Entonces Douglas tenía hectáreas que sembraba maíz en Estados Unidos, ¿no? Y veía crecer, pero no entendía cómo la tierra daba tantos beneficios. Tenía la idea, pero no sabía cómo desarrollarla. Entonces fue en busca de un matemático y encontró a Koch. Y se armó la función Cap-Douglas, que la renta Y es igual a una constante por el capital y el trabajo. Al capital le vamos a asignar la participación del capital de la renta total, alfa. Y al trabajo le vamos a hacer 1 menos la participación del capital de la renta total. Como el que trabaja es de 8 horas de las 24, es 1 menos alfa. Así lo entendieron ellos. Y el capital es alfa. A representa el nivel de tecnología. Entonces tú derivas de Y con respecto a K, te da alfa por A por K a la alfa menos 1 por L a la 1 menos alfa. Derivada de Y con respecto a L, te da 1 menos alfa por A por K a la alfa por, ¿cómo es? Menos alfa. Entonces de ahí como se igualan, ya haces esto. Ahí está. Producto marginal del capital, ¿no? Ahí tienen la famosa
función de producción Cap Douglas. Entonces, producto marginal de capital. Y con esa formulita sacaron el empleo y la cantidad de capital que se debe de obtener. Lo que te quiero decir es que con la teoría del consumidor es abstracta, pero la teoría del empresario, con esa teoría se saca cuánto terreno necesitas para producir, qué espacio vas a utilizar, cuánto tienes que pagar. Todo sale de esta formulita, ¿no? Todo sale de esta formulita. Y ya lo van a entender más adelante. Bien. Los salarios y la productividad laboral. La teoría de los salarios depende de la productividad laboral, ¿no? Del 60 al 2013, el crecimiento de la productividad fue 2.1 y el salario creció 1.8. Del 60 al 73 fue 2.9 la productividad y el salario 2.7. 73-95, ahí tienen el dato, 1.5 y 1.2. Y del 95 al 2013, 2.3 y 2.0. O sea, siempre los salarios y la productividad casi siempre estuvieron cerca. 2.7, 2.9, 1.2, 1.5, 2.3, 2.0, siempre estuvieron cerca. O sea, la productividad va directamente proporcional con el crecimiento del salario. El coeficiente de Gini es interesante, es una formulita estadística y si hay el coeficiente de Gini para ver la desigualdad que ha estado aumentando en las últimas décadas, ¿no? El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad de los países, ¿sí? Porque poca gente gana demasiado y la mayoría de gente gana menos. ¿Por qué? ¿No? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces con el coeficiente ahí nos quedamos en la transparencia 39, ¿no? Transparencia 39. Ahí nos quedamos en la transparencia 39. ¿Cómo hemos quedado con la tercera práctica? Estamos pensando en resolver los problemas de Mankin. El 1, 2 y 3 sería. Ya. El 1, 2 y 3, ¿no? Ya. Y entonces en la próxima clase terminaríamos voy a poner acá. La renta nacional. La renta nacional. La renta nacional. Sería transparencia 39. Entonces, en la próxima clase terminaríamos el capítulo 3 y ya estaríamos listos para dar la tercera práctica o avanzamos hasta el capítulo 4. ¿Ustedes iban a presentar los ejercicios de Mankin o no? Sí, avancemos mejor. Avancemos, porque estos ejercicios ya están resueltos en la internet. Ustedes lo buscan, saben buscarlo y lo van a encontrar.
¿ok? Van a encontrar. Entonces, la próxima clase avanzamos, terminamos este capítulo, empezamos con el capítulo 4, ¿no? Capítulo 4 que es el sistema monetario. Y ya estaríamos listos para el 23 de junio dar la tercera práctica. ¿Ok? Ya. Lo importante aquí es aprender a aplicar las políticas monetarias y fiscales. Eso es lo más importante. Y eso es lo que les voy a enseñar yo. Y eso está basado en los impuestos y los gastos. Eso es lo que hay que aprender a aplicar políticas monetarias y fiscales. Las políticas fiscales son los impuestos y los gastos. Y la política monetaria es la tasa de interés y la masa monetaria. Mejor dicho, vamos a hablar del BCR y del MEF, cómo ellos se juntan y lanzan las políticas. Ahorita en la vida real, el presidente del banco, Velarde, y el ministro de Economía, que no recuerdo, trabajan en forma conjunta y muy amable. Por eso la economía se está defendiendo en lo que puede, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, entonces, según la fecha, profesor, sería la exposición y presentación de los ejercicios sería para el día 23 de junio, jueves. Exacto, de los ejercicios. Ok, 23 de junio. Ya, ¿Ya? del capítulo 1, 2 y 3 entonces. Y tal vez 4, si es que terminamos. Creo que sí lo vamos a hacer. ¿Ok? Ok. Alvarado, hay 9. Alvarado, Bustamante, Presente, profesor. Cárdenas, Pilco, Patricia, Cárdenas presente. Flores, Inca, Garibay, Garibay Martínez, presente, profesor. Garibay, Ujú. ya. Martínez Solórzano, Vergoza, Palacios, Gracias, presente. Refulio, Presente. Refugio presente, profe. Salcedo, Torres Lucas, Presente, profesor. Tordes Lucas. Turín. Presente. Listo. Bien, señores, ya quedamos. Ya nos estamos viendo entonces. Que tenga ¿Ok? buen día, profesor. Cuídese Ok, mucho. bueno, Hasta luego. hasta luego.